Mi nombre es María Florencia Pollo y hoy vamos a hablar de una propuesta, de una tecnología particular de la inteligencia artificial que son los algoritmos genéticos. Bien, estuvimos hablando de la inteligencia artificial y, acá me muevo yo, habíamos visto que la inteligencia artificial nos brindaba conocimiento y herramientas para poder construir sistemas inteligentes. Dentro de los sistemas inteligentes habíamos hablado específicamente de los sistemas basados en conocimiento, aquellos sistemas que tenían una base de conocimientos explícita, una base de conocimiento en donde yo podía encontrar hechos y reglas donde alojar el conocimiento. A partir de ahí también habíamos hablado de los sistemas inteligentes, aquellos sistemas que emulaban parte del comportamiento de un experto en el cual el dominio, en este experto se manejaba en el dominio, y dentro de estos habíamos hablado específicamente de los sistemas expertos tradicionales, aquellos sistemas expertos que tenían una base de conocimientos explícitas, tienen una memoria de trabajo, tienen una base de datos, un explicador un trazador de consultas, bien, y otro conjunto de componentes que también aplican a la idea de un sistema basado en conocimiento. Sin embargo, también existen otras tecnologías que provee la inteligencia artificial y que permiten la construcción de sistemas expertos, dentro de las cuales, bueno, les pusimos las redes neuronales, si no vieron el video, si lo van a ver, también lo tienen, y en particular hoy vamos a hablar de los algoritmos genéticos. ¿Qué pasa cuando hablamos de los algoritmos genéticos? ¿Qué son? Los algoritmos genéticos... me agrandé, no quiero que me vean tanto. Ahí está. No valía la pena. ¿Qué son los algoritmos genéticos? Los algoritmos genéticos son algoritmos matemáticos, esperen que ahora sí, ahora me corro. Algoritmos matemáticos de optimización son de propósito general, quiere decir que se pueden aplicar para cualquier tipo de problemas, están basados en mecanismos naturales de selección y de genética. Ahí vamos a ver algunos pequeños conceptos de la teoría de la evolución y de las premisas y los conceptos que maneja para después ver su paralelo en los algoritmos genéticos y proporcionan, fíjense, excelentes soluciones. Uno puede garantizar que las soluciones que obtiene son excelentes, no necesariamente son las mejores y sirven para problemas complejos con un gran número de parámetros. ¿Por qué? Porque para problemas donde uno puede manejar la cantidad de parámetros, ahí existen un montón de mecanismos, de métodos matemáticos que ustedes ya han visto y que verdaderamente ofrecen y garantizan las mejores soluciones. Sin embargo, en problemas donde los otros métodos no sirven, los algoritmos genéticos son una muy buena apuesta. El algoritmo genético en realidad no es complejo en cuanto a su arquitectura. Ustedes van a ver que para nosotros que estamos acostumbrados a manejar estructuras algorítmicas, tiene en realidad un ciclo, distintas funciones y nada más, los operadores que los vamos a ir hablando, pero lo que tiene de maravilloso es que con toda esa información, moviendo parámetros, haciendo corridas, puedo analizar estos problemas y ahí puedo obtener unas comparativas de soluciones muy buenas. Depende de cuán rico sea el análisis que hagan ustedes de los resultados de las corridas de los algoritmos genéticos, cuán beneficiosos puedan ser. Y muchas veces también se utilizan combinados con otras tecnologías. Bien, antes de hablar del algoritmo genético en particular, vamos a hablar un poquito de la teoría de la evolución y de todos los conceptos que esta teoría nos brinda para poder nosotros a partir de ahí desarrollar los algoritmos genéticos. Lejos está en pensar en explicarles, es solamente una idea para que vean de dónde sale y no traídos de los pelos y contárselos directamente. Bien, hay una teoría que es la teoría de la evolución por selección natural. Estos dos investigadores comparten sus descubrimientos, los presentan, fíjense, en qué año, en el año 1858, juro que no había nacido todavía, y un año más tarde Darwin publica una obra que la tienen acá, que es El origen de las especies por selección natural. Este material lo escribe a través de un montón de excursiones que hace él y toma notas de cómo las distintas especies, según el hábitat en el que se encontraban, tienen distintas características. Y esto empieza a hablar de cómo se van adaptando a partir del hábitat para resolver su capacidad para poder sobrevivir. Está bien. A partir de ahí,
la teoría de Darwin nos brinda un conjunto de postulados. El primer postulado habla que las formas de vida no son estáticas, sino que evolucionan. Quiere decir que un ser vivo, con el paso de los años y la evolución de la especie, va a cambiar en su fisonomía, en su funcionalidad. Este cambio es gradual, es lento y es continuo. Uno no va a ver un cambio de una generación a otra, un cambio abrupto, sino que estos cambios se van dando muy lentamente con el paso y el paso de las generaciones. Esto habla entonces de pensar en un ciclo de vida natural, donde un ser vivo nace, se desarrolla, se reproduce y muere. Y a partir de ahí su descendencia va haciendo lo mismo, esto hace que se vayan pasando las distintas generaciones. Por otro lado, esto de la reproducción de los individuos y la misma evolución habla de cierto emparentamiento, cierta relación a partir de la descendencia y la ascendencia de estos individuos, y quiere decir que todos los individuos nos encontramos emparentados en algún punto, tenemos algún antepasado común. Hay un ejemplo muy interesante que yo siempre que doy clases se los cuento. Gengis Khan, miren de qué año estamos hablando. Este señor fue un protagonista muy importante y ha dejado mucha descendencia. Tal es así que si ustedes se fijan que en gran parte de Asia y el este de Europa, 1 de cada 12 hombres, el 8%, comparten un marcador en su ADN. Fíjense, 1 de cada 200 hombres en todo el mundo, aproximadamente 16 millones de personas. Esto del marcador del ADN de esta persona, el ADN viene a ser como, matemáticamente hablando, como un identificador único que nombra todas nuestras características. Y bueno, estas características tienen que ver también con lo que nosotros heredamos, y bueno, pareciera que don Gengis Khan, a medida que anduvo conquistando el mundo, fue dejando descendencia, y esto hizo, hablando del antepasado común, que verdaderamente haya muchas partes de estas cadenas de ADN que vienen de don Gengis Khan. Bien, a partir de ahí surge este concepto nuevo que es la selección natural. La selección natural habla de esta elección de dos individuos en pos de ir generando descendencia. Si yo pudiera, uno pensara, manipular genéticamente quién se tiene que reunir con quién para que esta garantizar una descendencia óptima, garantizaría que la evolución de los seres vivos va a ser maravillosa. Eso no pasa, pero bueno, estamos viendo qué pasa con la selección natural. Dentro de la selección natural hay varios conceptos a tener en cuenta. Uno es la producción de la variabilidad, generación de modificaciones espontáneas en individuos. ¿Qué quiere decir? Que dos individuos que se reproducen van a generar descendencia y no necesariamente en su próxima reproducción la descendencia va a ser igual, ni a veces en la misma. Fíjense que, por ejemplo, está el caso de los mellizos, está el caso de los gemelos, que son los que comparten sus cadenas de ADN igual, pero después hay matrimonios que tenemos varios hijos y no salen totalmente distintos los hijos, y sin embargo venimos los dos con las mismas cargas genéticas siempre. Esto habla de la producción de la variabilidad. Y hay otro concepto muy interesante que nosotros sí lo vamos a utilizar, que es la supervivencia del más fuerte, o el apto en la lucha por la vida. Quienes tienen más probabilidades de sobrevivir son quienes se encuentren en mejores condiciones. Nada ejemplo más interesante que ahora con la situación que estamos viviendo. Bien, ¿qué otros conceptos aparecen en la teoría de la evolución? Por un lado, el ecosistema. El ecosistema habla de ese ambiente donde nosotros queremos sobrevivir. No es lo mismo sobrevivir en una pandemia, o los requisitos que tiene un organismo para sobrevivir, un individuo, ¿no? Un ser humano, para sobrevivir en una pandemia como la de ahora, que a lo mejor el año pasado, en verano. La exigencia al organismo va a ser distinta. Y obviamente quienes tienen más probabilidades de sobrevivir son quienes se encuentren en mejores condiciones. Y esas personas que se encuentren en mejores condiciones van a ser las que probabilísticamente también tengan más posibilidades de reproducirse y a su vez generar descendencia que tenga los mejores rasgos. Quienes vayan quedando y no se encuentren aptos, esas probabilidades van a ir bajando y tienen menos posibilidades de sobrevivir también. Entonces, por un lado tenemos el ecosistema, el ambiente, este lugar donde uno se debe adaptar, los requisitos que a uno le va a exigir para poder adaptarse y sobrevivir. Por otro lado está la población, el conjunto de individuos,
donde todos querríamos rankear y poder sobrevivir y poder reproducirnos y generar descendencia, y por otro lado está cada individuo en particular con sus características y con su capacidad de adaptación. Hay otros conceptos también de los cuales habla la teoría de la evolución, que es cuando se habla de la herencia. La herencia tiene que ver con qué le damos a nuestros hijos, ¿no? A quienes son el resultado de nuestra reproducción. Por un lado, dentro de lo que es la teoría de la evolución, se heredan rasgos físicos, pero también rasgos psicológicos, y Mendel y Morgan son los primeros que estudian la ciencia de la herencia, que hablan de genética. Lo estudian ellos a partir de unos insectos, pero empiezan a descubrir cómo empieza a funcionar todo este tema de la herencia. Y lo que destacan es que los genes que hablan de esta porción de características están dentro de los cromosomas, en donde se describen todas las características que identifican unívocamente en mi caso a Florencia, en el caso de suyo a ustedes, sería como una cadena en donde están todas mis características. En el mío dirá, mido tanto, peso tanto, color de ojos tanto, y todas mis características, no solo las físicas, sino también las fisiológicas también, y las psicológicas también, se encuentran definidas ahí. Si uno quiere ubicar la Florencia, la ubica desde ese lugar. Aparecen algunos conceptos, voy a seguir un cachito más, aunque se alargue un poquito el video, a mí que me gustan que no sean no más de 10, vamos a extendernos un poquito más para terminar con esto. Hablamos también del cromosoma como esta cadena donde encontramos los genes identifican una característica, esto viaja por nuestro ADN, el genotipo habla de la composición genética y el fenotipo habla de cómo se manifiesta físicamente en un rasgo distintivo, o sea, el valor que tiene en mí. El genotipo hablaría como de la plantilla, matemáticamente hablando, y el fenotipo sería instanciarlo en cada una de las opciones que puede ir tomando en función de cada individuo que fue teniendo. ¿Qué parangón podríamos hacer entonces ahora, y ahora lo vamos a dejar hasta acá, entre la teoría de la evolución que vimos y los algoritmos genéticos? Así que bueno, yo los voy a dejar acá, son 12 minutos, fue solamente un paneíto para que vean la teoría de la evolución, qué principios tomamos, para que vean después por qué se usan algunas ideas para definir algunos operadores. Y bueno, ya son 13 minutitos, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y hasta luego.